Hola, muy buenos días, queridos hermanos, hermanas y amigos. Hoy ya casi estamos terminando el tabernáculo, ya estamos en el lugar santísimo. Hemos visto el velo que cubría, que era muy difícil, que se rajaba de arriba abajo porque era espeso. Pero ahora vamos a ver el arca del pacto o el arca de la alianza, según como eh, se llama en varios lugares, el arca de la alianza, el arca del pacto, es decir, un pacto que había hecho el Señor. El arca del pacto estaba cubierta con el propiciatorio, que sería lo que fuera la tapadera, y el arca se encontraba en el centro del lugar santísimo, en el centro del lugar santísimo. La podemos representar como un cofre con dimensiones relativamente pequeñas, no era muy grande, y también fueron dadas las medidas a Moisés, por Dios mismo. No es que Moisés inventara un cofre y lo puso ahí, como diciendo, este es el cofre de la alianza, ¿no? Las dimensiones, todo, las medidas, todo fue dado por Dios. Es que veo algo negro, claro, y me creía que era el cuello que estaba mal, perdone. Todo había sido dada por el Señor. 1,25 m de largo por 75 de ancho e igual de altura. 1,25 m está bastante bien. No era, aunque digamos que un poco chica, pero tampoco era tan chica. 1,25 m ya representa bastante por 75 de alto y 75 de ancho. Era un cofre bastante bien hecho. Estaba hecho de madera de acacia, ya hemos visto las propiedades, estaba recubierta de oro, totalmente cubierta de oro. Podemos enseguida reconocer aquí en el Arca del Pacto la imagen de Cristo en su perfecta humanidad, que es la madera de acacia que hemos hablado varias veces, que ya es en la humanidad, y su divinidad, que es el oro. Es decir, aunque Jesús era humano, pero realmente él era Dios mismo. Él estaba recubierto de la divinidad. Por eso cuando él perdonó pecado, los sacerdotes dijeron, este hombre está blasfemando porque solo Dios puede perdonar pecado. Pero Jesús tenía ese poder porque era Dios mismo, que se hizo carne por nosotros. El hecho de que no haya ninguna otra cosa dentro del lugar santísimo, solo el arca, y que estuviera en el centro, indica el lugar que ocupa Cristo o que debe ocupar Cristo en el corazón, en los pensamientos del ser humano, y el lugar que ocupa Cristo en el corazón, en los pensamientos, en los planes de Dios Padre. Nos acordamos de la voz que provino del cielo cuando Jesús fue bautizado por Juan el Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. En Mateo 3:17. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito, el primero de toda la creación de Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible y invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí, para que todo cuadre bien cuadrado, tendríamos que entrar en otra dimensión que entraremos más adelante para que veamos que todo el Génesis y toda la Biblia tiene explicaciones muy sencillas para aquellos que quieran leerlo con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, pidiendo siempre sabiduría en todo lo que la palabra de Dios dice. Bueno, los planes divinos se cumplen en Él.
En la Biblia es cuestión de Él desde la primera página a la última. No está ausente en ninguna de ellas, pues el Espíritu Santo se complace en hablar de Él sin cesar dentro de la Escritura. El Espíritu Santo habla por medio de Él. Y en medio de toda la Escritura podemos encontrar a Jesús. La voluntad de Dios es que Cristo, el Mesías, ocupe en la iglesia lo que ocupaba el arca de la alianza en el tabernáculo, es decir, el lugar central dentro de lo que es la iglesia. La iglesia la formamos cada uno de nosotros los creyentes y Cristo habita en el centro de la iglesia. No puede estar a un lado, rezagado ni nada. Tiene que ocupar el lugar central dentro de la iglesia y el lugar central dentro del cristiano. Aquel del que todo proviene y al que todo vuelve. Mas lo que es verdad para la iglesia lo es también para cada creyente. Es decir, tenemos que velar por encima de todo a que Cristo ocupe el lugar central dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestros pensamientos y dentro de nuestros corazones. Es decir, lo mismo que el arca ocupaba el centro del lugar santísimo dentro del tabernáculo, Cristo debe ocupar el lugar central no solamente en la iglesia, sino en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes. Cristo debe ocupar el centro de nuestros pensamientos y de nuestros corazones. Muchas veces nuestros pensamientos se van un poco para ello. Cuando ayunaba, muchas veces nada más que en el ayuno, por ejemplo, enseguida se te vienen pensamientos de comida, porque no está uno centrado en lo que uno tiene que estar centrado, sino que está uno orando, pero nuestro corazón, nuestro pensamiento se va por otros lugares en vez de estar totalmente centrado en lo que estamos haciendo, que es precisamente ayunar. Y si ayunamos, que sea por Cristo y para Cristo. Que no ayunemos por decir a la gente, oh, yo ayuno no sé cuántos días, no sé cuántas horas. Eso no sirve. Por ejemplo, yo sé que hay algunas religiones que se toman ayuno de 12 horas y se jactan de que hacen esos ayunos de 12 horas, que francamente, si no buscan a Dios en el ayuno ese, no les sirve absolutamente de nada. ¿Para qué ayunar si no busco a Dios en el ayuno? El ayuno es para buscar de Dios y para estar en la presencia de Dios. Moisés estuvo 40 días y 40 noches ayunando, igual que Jesús, pero porque estaban en la presencia de Dios. Y estando en la presencia de Dios, se van los pensamientos de comida, se van muchas cosas, porque estamos en su presencia y Él satisface absolutamente todo. Tenemos que estar muy centrados. Cristo debe ocupar el lugar central en cada uno de nosotros. El título de Arca de la Alianza tenía a los ojos de los israelitas una importancia muy grande. Significaba el signo visible de la alianza de Dios con su pueblo a los pies del monte Sinaí. Su presencia en el lugar santísimo constituía una prueba tangible que esta alianza no era imaginaria, pero que existía realmente. La alianza existía realmente. Dios le había dado una ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, y esas leyes fueron metidas dentro del arca, y eso representaba el pacto de Dios con su pueblo, de que el pueblo
de que Dios iba a morar en medio de su pueblo, y eso era una prueba visible y tangible de que Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel. Lo mismo que Cristo ha venido a ser la garantía de una nueva alianza, un nuevo pacto, cuanto mucho más excelente. Su presencia en el seno de la iglesia es para el cristiano lo que el arca representaba a los israelitas. Si Cristo ocupa el lugar central, para nosotros es algo tangible y visible de que ha habido un nuevo pacto que nos lleva a la presencia de Dios. Y ese pacto es mucho más hermoso y más grande que lo que estamos viendo dentro del tabernáculo. El hecho de que Cristo está presente, que actúa y se manifiesta en medio de los suyos, porque Cristo se manifiesta en medio de los suyos. De muchas maneras hay mensajes en lengua, hay profecía, hay predicaciones, pero el Señor siempre se manifiesta en medio de los suyos. Puede haber sanidades, hay milagros, hay muchas cosas que el Señor manifiesta. Bueno, el Señor actúa y se manifiesta en medio de los suyos. ¿No es esto una prueba cierta de que no soñamos y que nuestra salvación es una realidad? ¿No es esto una prueba cuando vemos cómo el Señor se mueve en medio de la iglesia? Muchas veces faltaría un testimonio de personas que han sido sanadas por el poder de Dios o que han recibido la palabra de Dios de una profecía o de una predicación. Debe de haber estos testimonios de cómo Dios ha hablado en la semana al pueblo o a cada uno de nosotros y ha manifestado su gloria. Y esto es una prueba de que nuestra salvación es verdadera y segura. En el interior del arca y por orden de Dios, Moisés puso las tablas de la ley, es decir, la tabla de piedra, sobre las cuales el dedo de Dios había escrito los mandamientos, que es el decálogo, como llamamos comúnmente, que son el centro de la ley divina. Las tablas esas estaban metidas dentro del arca porque es el centro de la ley divina de Dios para su pueblo. En el Salmo 40, versículo 8 leemos: tu ley está en medio de mi corazón. De toda evidencia, este salmo es profético y las palabras deben ser consideradas como saliendo de la boca de Cristo, aplicándosela a Él mismo. No es Él quien dijo a la edad de 12 años a María y a José: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre tengo que ocuparme? Los evangelios nos lo muestran en todo lo largo de su vida y hasta la muerte, lleno del mismo celo para la voluntad del Padre, para la voluntad divina. Él tenía que cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Así en la antigua alianza, la ley de Dios estaba grabada en piedras que han desaparecido. En la nueva está grabada en la tabla de carne, que es nuestro corazón, que constituye también el corazón de Cristo. Esa ley está grabada en el corazón de Cristo, y esto para toda la eternidad. La ley está grabada en el corazón de Cristo, está grabada en nuestros corazones, y eso ya es para siempre. Tal es la maravillosa diferencia entre las dos alianzas o los dos pactos. La primera era la sombra de lo que había de venir, que es toda una realidad. Seguidamente tenemos dentro del arca un vaso lleno del maná, que había servido de alimento al pueblo mientras andaba por el desierto. El maná, el alimento de Dios.
Cristo es el pan de vida. El maná era pan que sostenía al pueblo en vida en la travesía del desierto. Pero este maná, este pan de vida que Dios da, es para siempre. Esto no nos puede cansar como cansaba el pueblo de Israel. Este maná es vida, este pan es vida. El alimento que Dios da en Cristo Jesús, que se manifiesta como el pan de vida, es un alimento que nos sirve para siempre, para siempre. Mientras vivamos, tenemos ese alimento hasta que lleguemos al lugar que Cristo nos tiene preparado. El maná es la imagen de Cristo como el pan de vida, como Él mismo lo enseñó a sus discípulos. También encontramos dentro del arca la vara de Aarón, la que milagrosamente floreció cuando hubo la revuelta de los que algunos decían que no solo por Moisés y Aarón hablaba Dios, de cada tribu había una vara que tenían que poner allí. La vara ya, la de Aarón fue la que floreció, dando a entender que Dios había escogido a Aarón como sacerdote y a ninguno más. En cuanto a la vara de Aarón, este pedazo de madera seca que de golpe refloreció y dio frutos, representa proféticamente a Jesús, que descendió de la cruz como un cadáver, es decir, seco, recobró la vida para aparecer el día de Pascuas, transfigurado y lleno de poder, lleno de fruto. El contenido del arca simboliza a Jesús bajo los tres aspectos, teniendo la ley de Dios en su corazón y cumpliéndola por nosotros, viviéndola y obedeciéndola. 2. Siendo el verdadero pan de vida descendido del cielo. El maná era un pan que Dios proveía, pero el verdadero maná descendido del cielo es Cristo Jesús, poseyendo el poder de la resurrección. El 3, que es la vara de Aarón, representa a Cristo poseyendo el poder de la resurrección. Pero como los cristianos deben parecerse a su divino modelo, el contenido del arca tipifica lo que debemos ser también nosotros. Mas el Señor ocupa el sitio central en nuestros corazones. Viviremos las realidades contenidas simbólicamente en el arca. La voluntad de Dios no será ya escrita solo en nuestra Biblia, sino que va a estar grabada en nuestros corazones de una manera indeleble, es decir, indeleble, que no se puede borrar. El Señor va a ser el alimento de nuestras almas y vamos a experimentar el poder de su vida en nuestros corazones y en nuestro espíritu. En el nuevo nacimiento, el arca será el exacto símbolo de nuestra vida interior. Teniendo la ley de Dios grabada en el centro de nuestros corazones, comiendo y bebiendo de Cristo y siendo renacidos con los frutos del Espíritu Santo. Qué precioso una vara seca que reverdece y tiene fruto. Cuánto más nosotros que estábamos secos en nuestras vidas, andando como nos daba la gana, y ahora hemos renacido con los frutos del Espíritu Santo. En las 4 extremidades se encontraban los arcos o los aros de oro, por los cuales pasaban las varas que servían a su transporte. A cada nueva etapa, los sacerdotes se encargaban de este precioso trabajo. Los creyentes de la nueva alianza tienen un trabajo más hermoso, y es llevar a Cristo en nosotros a través de este mundo, dando testimonio de Él. Ellos llevaban el arca, nosotros llevamos a Cristo. El arca era llevada por 4 sacerdotes para transportarla, o al menos 2. Es decir, cada uno cogía de un lado, o eran entre 4 que llevaban el arca.
y tenían que llevar el mismo paso. Si no, ya podemos hacer una imagen de lo que hubiese pasado si no iban en armonía. Aquí hay una enseñanza, pues muchos cristianos que quieren hacer cosas para el Señor, pero según sus propios sentimientos personales y haciéndolo solo. Pero eso no es la voluntad de Dios. Jesús enviaba a sus discípulos de 2 en 2. Seguramente era por unas buenas razones. En el libro de los Hechos vemos a Pedro y a Juan unidos en el mismo trabajo. Pablo nunca iba solo. En los Hechos y en las epístolas dan testimonio de esto, a los que llama, eso es, revelador del espíritu de equipo que existía entre el gran apóstol Pablo y sus colaboradores. Siempre estaban los colaboradores con Pablo. Si el arca necesitaba el esfuerzo coordinado de varios portadores, a cuánta más fuerte razón el testimonio de Cristo es convenientemente llevado en este mundo cuando los creyentes saben unirse en armonía, en el esfuerzo de levantar a Cristo, para que todos lo vean y vengan a Él. El último detalle, los aros de oro se confundían con el arca, parecían ser uno con ella, y las varas que pasaban por ella formaban como un solo cuerpo con ella. Vista a cierta distancia, parecían un solo objeto. Es decir, si lo vemos de lejos, parecía un solo objeto, las varas, los aros y el arca. Asimismo, nuestro testimonio no será eficaz que a una sola condición, atándonos a Cristo, de tal manera que seamos un solo cuerpo en Él y con Él. Si el mundo nos ve tan atado a Cristo, de forma que lo ven a Él y no a nosotros, reconocerá que nuestro testimonio corresponde a una verdadera realidad. Es decir, si ven a Cristo en nosotros, van a ver realmente que Dios envió a Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y para llevarnos a Él. Tenemos que dejar que Cristo sea uno en nosotros. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es un gran mensaje, hermano, es un grandísimo mensaje. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando vemos a alguien así, vemos a Cristo en él realmente. No tenemos más remedio que doblar nuestras rodillas y dar gracias a Dios. Tenemos que aprender a no vivir ya nosotros, sino a que Cristo viva en nosotros. Shalom, Maranatha, y seguramente hasta la semana que viene ya hablaremos del propiciatorio y de otras cosas que serían para terminar totalmente lo que es el tabernáculo. Dios os bendiga y hasta la semana que viene.